Bienvenidos a esta segunda masterclass que estamos promocionando, la diplomatura en coaching financiero, que empieza ahora el 18 de agosto. La verdad que es maravillosa la diplomatura porque no solo logramos integrar toda la parte técnica financiera y la metodología para asistir a otros, sino también la parte de desarrollo personal, neurociencia y coaching ontológico al servicio del coaching financiero. Porque yo encontré este vacío que muchas veces nos vamos muy a la tarea, a la parte técnica, y nos olvidamos de la persona, que la persona está habitando una emocionalidad, está habitando una cierta historia. La persona muchas veces solamente con la parte técnica no alcanza para poder sostener los procesos y lograr un resultado favorable a nivel financiero, ¿no? Bueno, esta clase tiene integración de herramientas del coaching ontológico. Y la tercera masterclass, que es la clase que viene, vamos a integrar lo que es neurociencia, así que no se lo pierdan porque voy a integrar neurociencia y también algunas cuestiones a nivel inversiones. Si no se le pierdan la última clase, que también fantástica. Así que bueno, esta clase la quise llamar Reprograma tu mente para alcanzar tus objetivos. ¿Qué quise decir con esto? Lo que quise decir es que de alguna manera tenemos que desarrollar la capacidad de elevar nuestro nivel de conciencia para poder cambiar ciertos hábitos que no son financieramente saludables. Cambiar creencias, cambiar patrones, cambiar ciertos comportamientos en relación al dinero, a los recursos, a las relaciones, con nosotros mismos, con las circunstancias. Entonces, reprograma tu mente para alcanzar tus objetivos tiene que ver con eso, elevar nuestro nivel de conciencia para justamente hacer esos cambios positivos en nuestra vida. Vamos a comenzar primero, y esto me encanta hacerlo interactivo, que ustedes puedan participar. Ahora van a participar desde el chat, no con el micrófono, desde el chat. Entonces, esta dinámica tiene que ver con esto, que escriban en el chat la primera palabra, imagen o pensamiento que venga a su mente cuando escuches cada uno de los siguientes conceptos. ¿Están atentos ahí? Vamos con el primer concepto. ¿Qué le viene a la mente con familia? Escriben en el chat. Unión, amor, integración, cuidado, amor, apoyo, cuidado, amor, paz. Perfecto, gracias Fer. Vamos con Dios, fe, origen, creencia, sabiduría, creencia, omnipotente, todo, fuerza, creación. Excelente. Vamos con la tercera, poder, fuerza, lograr, dominio, saber usarlo, creación, valiente, dominio, capacidad, adultez, determinación. Perfecto. Vamos con pobreza, ruina, carencia, escasez, vulnerabilidad, tristeza, miedo, asistencia, barreras mentales, mentalidad. Qué bueno. Vamos con otra, hombre, complemento, fuerza, humano, machismo, protección, varonil, ser vivo, patriarcado, proveedor, dador, inteligencia, qué gran, reduccionista. Vamos con otra. Mujer, paz, fuerza, resiliencia, fuerza, feminidad, resiliencia, ternura, complemento, contención, hogar, espectacular. Vamos con sexo, placer, placer, creación, placer, energía, creación, pasión, unión, Dios adentro. Vamos con éxito, logro, felicidad, evolución, vida, entusiasmo, prosperidad, complementación, creatividad, meta alcanzada. Muy bien, alegría. Vamos con esta, bolsa de valores, oportunidad, inversión, riqueza, recursos, conjunto de empresas, entusiasmo, medios, inversión, mucho pensar, nervios, ignoro, crecimiento, oportunidad, buenísimo. Vamos con dinero, recurso, medio, energía, abundancia, mal necesario, herramienta, tranquilidad, símbolo de paz, vehículo para alcanzar objetivos. Vamos con invertir ahora. Inteligencia, crecimiento, decisión, jugar a apostar, metas, abundancia, proyección, potencialidad, confianza, entusiasmo, decisiones sabias. Hoy, aprender,
Vamos con deuda. A ver, deuda. Aprendizaje, un medio, un motor, apalancamiento, transición, con cabeza, estrés, tensión, desorden, ayuda. Y vamos con la última, abundancia, prosperidad, riqueza, mi objetivo, estado natural, plenitud. Perfecto. Bueno, chicos, gracias por compartir. Fíjense algo importante, ¿no? Esto qué loco, ¿no? Porque nosotros estamos habitando el mismo mundo, pero no estamos observando el mismo mundo. Cada uno observa el mundo no como es el mundo, sino como está siendo la persona. Nosotros tenemos un lenguaje y ese lenguaje, fíjense aquí, que surgió de la misma palabra familia, cada uno tiene diferentes terminologías, significados, intencionalidad y también una diferencia en la relación que tiene con la palabra familia. Lo mismo con Dios, lo mismo con el dinero, lo mismo con invertir. Fíjense que nosotros, desde nuestro accionar, primero interpretamos. Y esa interpretación me da la antesala para poder tomar acción. Si para mí el dinero es malo, ¿qué es lo que sucede? Tengo ese significado, esa asociación que es malo, entonces voy a quizás evitar el dolor de poder invertir y perderlo, de poder emprender y que no me vaya bien, o de perder dinero. Entonces, evito tomar acción con respecto al dinero. Y así sucede con todas las palabras. Si nosotros somos conscientes de que habitamos el mismo mundo, pero no todas las personas ven lo que estamos viendo nosotros, ahí también nos podemos potenciar, porque si yo escucho activamente desde qué lugar está viendo el otro y dentro de esa narrativa yo puedo empezar a comprender desde qué lugar está viendo el otro y por qué dice lo que dice, de acuerdo a su historicidad, de acuerdo a su emocionalidad, de acuerdo a su experiencia, ¿sí? De acuerdo a su foco, de acuerdo a su compromiso, yo también puedo aprender del otro. Lo que pasa que en el común de los días, no sé si les pasa a ustedes, pónganme en el chat, nosotros por ahí queremos y creemos que el otro ve lo mismo que estoy viendo yo. O a lo mejor yo quiero que el otro vea lo que yo estoy viendo. Entonces le estoy bajando una línea de cómo son las cosas y cómo deberían ser las cosas. Y ahí es donde empezamos a romper la relación con los hijos, con la pareja, con los socios, con los clientes, con nosotros mismos, porque quizás yo no me siento comprendido porque tengo ese pensamiento fáctico de que las cosas son como yo digo que son. Entonces, desde ese lugar, nosotros tenemos una manera de observar la vida única y particular. Y si yo acepto que cada persona es única y que ve el mundo de una manera subjetiva, particular, yo puedo aceptar al otro tal cual está siendo el otro. No me permito enojarme con el otro porque él ve el mundo de acuerdo a su capacidad que está haciendo. Entonces yo empiezo a tirar un puente entre uno y otro. Si yo quiero juntarme con personas que ven el mundo como yo y bajo líneas sobre eso, bueno, quizás me quede solo o con muy pocas personas que tienen miedo a cuestionarme cosas. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, lo que quiero marcar ahora es que tenemos una forma de observar la vida y de acuerdo a lo que estamos observando y quién estamos siendo, son las acciones que vamos a seguir haciendo para poder tener un resultado. Entonces, antes de accionar, tengo una mentalidad, tengo una emoción, tengo un lenguaje, tengo una intencionalidad, tengo un significado que le doy a las cosas antes de accionar. Por eso el resultado que yo tengo tiene que ver con mi manera de ser, de estar. Y así como tenemos nuestro significado de las cosas, por ejemplo, para mí el éxito es de una manera, Luciana tiene un concepto de éxito diferente al mío, pero estamos hablando de lo mismo con cualquiera de los alumnos. Ahora bien, les voy a compartir un video que también somos máquinas de emitir juicios, ¿sí? Opiniones. Compartimos opiniones permanentemente con el otro sobre cómo creo que son las cosas y cómo deberían ser. Y a veces confundimos los juicios con las afirmaciones. Y ahí es donde viene el problema con estos actos lingüísticos. Les comparto el video para que puedan clarificar esto. El príncipe. Hola.
Hola. Qué gigante que está, ¿eh? Sí, está enorme. Qué impresionante, tiene los mismos ojos de Rubén. Rubén. ¿Parece? Puede ser. Mm, a mí me da Nacho. ¿Y no viste por las cejas que tiene? Sí, como que le marcan los ojos así. Sí. Discúlpame, pero para mí tiene la forma de la boca de Cecilia, ¿no? ¿Eh? Como la comisura, ¿no? Muy de Ceci. Sergio dice que es igual a él. No, es un calco del abuelo. Mira esas orejitas. Igual a Fabián. Pero por favor, dejen de hablar pavadas. Es más de nuestra parte de la familia. Miren esa frente. ¿Eh? La verdad no sé. No sé qué se parece. Claro, cada uno ve lo que quiere ver, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese compromiso? Y bueno, muchas veces en la vida también pedimos opiniones o charlamos entre amigos. ¿Será buena inversión esta? ¿Será bueno el negocio? Opinamos de política, opinamos de religión, opinamos... Y somos opinólogos en donde creemos que el otro está viendo lo mismo que nosotros. Y a veces tomamos las sugerencias o lo que nos dicen los otros como verdades absolutas. Y lo que les quiero marcar aquí es que, vuelvo a repetir, todos somos observadores únicos y particulares. Y ese observador está condicionado por el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Así se forma el observador. El cuerpo, la emoción y el lenguaje. No es lo mismo un cuerpo sano, ¿sí?, que un cuerpo enfermo. No es lo mismo la emoción que va a ir pegada a ese cuerpo sano o ese enfermo, y el lenguaje también. Si nosotros estamos enojados, nos vamos a comportar de una manera. No sé si se acuerdan la última vez que se enojaron, si ponían dura la mano, o las cejas, o el tono de voz, o les dolía el estómago. Bueno, nosotros somos cuerpo, emoción y lenguaje. Desde ese lugar, cuando nosotros alineamos el cuerpo, la emoción y el lenguaje y aprendemos más de cada uno de ellos, podemos gestionar nuestro observador. ¿Qué sería gestionar nuestro observador? Darnos cuenta de que quizás quiero conectar con el otro, pero no es momento porque el otro a lo mejor está enojado o a lo mejor yo estoy enojado. Entonces, si hablar con esa persona, sea pareja, sea un jefe, sea un compañero, sea un socio, y si yo estoy enojado, y me doy cuenta que estoy enojado y aprendo estas distinciones, yo digo, bueno, quizás no es momento, entonces evito la conversación hoy, dejo que pase un día y después lo conversamos bien. O a lo mejor aplico algo con respecto al cuerpo. Salgo a la calle, busco charlar con alguien, me descomprimo, tomo aire, activo el cuerpo de una manera, cosa que me baje la emocionalidad del enojo a la mínima expresión y después voy a conversar. Eso significa gestionar el observador. Pero ¿cómo lo vamos a gestionar si no lo conocemos? Por eso necesitamos conocer más sobre emociones, sobre estados de ánimo, más sobre el cuerpo, sobre la biología, sobre la corporalidad, conocer más sobre el lenguaje, las narrativas, los actos lingüísticos, la escucha con distinciones, o también el silencio. El silencio también habla, te dice cosas. Entonces, todo eso va conformando el observador. Y el observador, que se conforma en estos tres elementos fundamentales, cuerpo, emoción y lenguaje, tiene mucho sentido para poder empezar a tener resultados deseados con nuestras metas financieras. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esto y qué quiero que se lleven de esta imagen? Que todo lo dicho y lo escuchado, presten atención a esto, ¿no? Todo lo dicho y escuchado es dicho y escuchado por alguien. Alguien con un estado emocional, inmerso en conversaciones y con un cuerpo o biología particular en ese momento y en ese espacio. Entonces, si yo quiero hablar con María Eugenia sobre algo importante, no es lo mismo que lo hable hoy, que estoy en una cierta emocionalidad, a lo mejor estoy bien con mi cuerpo, estoy cálido, todo, o a lo mejor mañana vengo del gimnasio con hambre, cansado, con ganas de ir al baño, o enojado porque justo me pusieron una multa de la caminera. Entonces, me comporto de una manera diferente. Cuando empezamos a darnos cuenta de estas distinciones, de cómo
funciona nuestro observador y también empezamos a tener la capacidad de censarnos, tomar conciencia en qué momento estamos, ¿sí? Clave para tomar decisiones importantes, sea una charla con el hijo, sea lo que sea, o tomar acción para un emprendimiento, decir, che, ¿qué me pasa que no me estoy levantando temprano? ¿Cómo puedo activar mi voluntad? Justamente dándome cuenta, tomando conciencia de eso. ¿Qué hace que me levante a las 10 de la mañana y no me levante a las 8? Puse el despertador, 8, 8 y 5, 8 y cuarto, 8 y media y no me levanto. ¿Qué pasa? Porque el querer no significa el poder. Hay un abismo ahí entre el querer y el poder. ¿Por qué quiero y no puedo? Bueno, estamos hablando de poderes personales, poder de decidir, de poder activar el cuerpo, activar el lenguaje, activar mis emociones. Entonces, el cuerpo, la emoción y el lenguaje son dominios que uno termina afectando el otro. Y los otros también influyen en ese uno. Si yo tengo un cuerpo que estoy desganado, estoy cansado porque vine con un día agitado, y obviamente ese cuerpo me pega una emoción de ¿qué? De aburrimiento, quiero estar en la cama, quiero hacer nada, pero yo cambio el lenguaje, digo, no, yo dije que iba a ir al gimnasio, yo dije que iba a leer todos los días media hora, cumplo conmigo y después descanso. Entonces activo desde el lenguaje y mi cuerpo inmediatamente, cuando yo activo el lenguaje, activo mi voluntad del cuerpo y cambia mi emoción. O sea, desde el lenguaje estoy cambiando mi actitud con respecto al cuerpo y con respecto a la emoción. De eso se trata, empezar a distinguir conceptos y metodologías desde el coaching ontológico. ¿Para qué? Obviamente estamos en el coaching financiero para poder sostener procesos y lograr los resultados deseados. Pueden ser objetivos grandes con subobjetivos, que como por ejemplo será la lectura de 30 minutos, será sostener el proceso de una capacitación, será hacer la diplomatura, tomar la decisión, decir, me comprometo con esto y voy y lo hago. ¿Quién va al gimnasio? ¿Quién hace una rutina por lo menos 2, 3 veces de actividad física? Es sumamente necesario, ¿no? Porque es nuestro único envase y tenemos que cuidarlo. Entonces, cuando vamos al gimnasio, a lo mejor vamos cansados, vamos con un día cargado de cosas y después terminamos livianos, terminamos, la verdad, que con más energía que antes. ¿No les pasa? Eso es activar también y gestionar el observador. Y lo mismo con las emociones. Si estoy aburrido, puedo activar desde el lenguaje o desde el cuerpo. Y si tengo el cuerpo cansado, activo desde el lenguaje, conecto con emoción y obviamente cambia mi estado de ánimo. ¿Qué tiene que ver esto con la educación financiera? Les quiero contar una pequeña historia que me pasó a mí antes de conocer la educación financiera, ¿no? Yo vengo de una familia que mi mamá es docente, bueno, era docente, mi papá emprendedor, y yo viví muy bien con viajes, con vacaciones, cuando yo iba a la primaria. Pero en la secundaria yo empecé a ver problemas de dinero en la familia. Problemas de dinero que se enfermó mi abuela, empezaron a gastar dinero ahí, empezaron a tener deudas, empezaron a sacar deudas para pagar otras deudas. También fue problema de Argentina, no me acuerdo qué etapa fue, en donde también hubo corralitos, hubo, bueno, ciertas condiciones económicas del país que no ayudaron a la familia. Pero lo que yo más me quedé y tomé como patrón, como significado, fue que mis viejos estaban sufriendo con respecto a la deuda. O sea, yo veía malestar en la familia porque tenían que pagar la deuda, no solo que no llegaban, sino que pedían más deuda para pagar esa deuda. Entonces yo relacioné la deuda como algo malo. Y fui creciendo, yo no me daba cuenta. Es más, no era consciente de eso. Pero yo cuando empecé a emprender, que yo puse mi primer negocio a los 21 años, en donde, ¿qué es lo que pasó? Claro, yo necesitaba, de alguna manera, tener todo el dinero para poder emprender. Y así junté durante años hasta que logré mi primer negocio. Pero yo tenía una mala relación con la deuda, entonces cuando yo
quería apalancarme con una tarjeta de crédito, me frenaba. Cuando quería sacar un crédito, también me frenaba, etc. Entonces siempre buscaba desde el capital que tenía para crecer. Y también, el ser tan joven, no podía crecer tan rápido. Pero yo me daba cuenta de que me generaba un malestar la palabra deuda. No sé si a alguno le pasa lo mismo, ¿no? Cuando me hablaban de deuda, me generaba rechazo, me generaba angustia, me generaba ira. El banco yo lo odiaba, digo, no voy a nunca utilizar el banco. Estaba enojado, estaba cerrado a la posibilidad de hacer algo con el apalancamiento dinerario, ¿no? La deuda. Pasan los años, sigo emprendiendo y todo lo demás, y a mis 30 y pico de años aparece dentro de mi vocabulario en una capacitación de Kiyosaki en Chile, aparece la palabra deuda buena, deuda mala. Cuando aparece ese vocabulario, digo, ¿qué pasó acá? Para mí hay una sola deuda y es toda mala. Empiezo a investigar, estoy en el entrenamiento, empiezo a consultar cómo era la deuda buena. Bueno, me explican técnicamente, mucho no entendía nada, pero empecé a investigar y me doy cuenta de que la deuda buena te apalanca y te ayuda a construir más activos verdaderos, te genera riqueza, y la deuda mala te empobrece, ¿sí? Te quita cash flow. Entonces empiezo, después del entrenamiento, a aplicar la metodología de la deuda buena en chiquito. Compro un producto con la tarjeta de crédito, la venta del producto, pago el producto y empiezo a crecer, y solo se empezó a pagar la deuda con el negocio que emprendí. Empecé a resolver internamente una ecuación, y cuando logré esa ecuación resolverla, dije, wow, yo acá puedo hacer dinero con dinero o sin dinero, porque me puedo apalancar de dinero de otros. Y ahí hizo un cambio, primero en el lenguaje, segundo en la parte del cuerpo, o sea, empecé a aplicarlo y después logré cambiar mi emocionalidad. O sea, hoy tengo una relación con la deuda totalmente diferente a lo que tenía en mis primeros 30 y pico de años. Pero fue un proceso que cambió. Lenguaje, cuerpo, emoción. ¿Me siguen cómo se va transformando el observador de cada uno en relación justamente a su nivel de conciencia? Por eso la diplomatura no es que sea un producto tangible, es un proceso de transformación que ustedes van a vivir con distinciones, aprendiendo distinciones desde la neurociencia, desde el coaching ontológico y también desde la educación financiera. Y en conjunto armamos el coaching financiero. ¿Me siguen hasta aquí? Les pasa con el dinero, les pasa con la deuda, les pasa también con los socios. Entonces, el observador está creado, se va formando de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a papá, mamá, el sistema familiar donde habitamos primero, y los primeros estímulos fueron formando canales neuronales en donde después nosotros actuamos de manera en automático, pensando que estamos pensando justamente esa acción, y no, venimos con una historia que fue heredada de nuestro sistema. O sea, somos producto prácticamente del sistema donde estamos habitando. Es fuerte, ¿no? Porque fuimos condicionados por papá, mamá, entorno y nuestra experiencia. Y después todo lo que nos fuimos imaginando en el camino, que si fuera bueno o si fuera malo. Entonces, desde ese lugar, nuestro observador está muy condicionado. Cuando empezamos a darnos cuenta de cómo funciona el observador y empezamos a vernos y censarnos, decir, bueno, tomo conciencia, ¿por qué no estoy teniendo resultado en esto, en esta relación, en este ámbito o con mis socios? Bueno, ahí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta y podemos hacer esos cambios. Obviamente que yo la deuda la fui transitando durante años, pero no tuve metodología, no sabía de coaching ontológico, no tenía ni idea de lo que me pasaba. Lo fui resolviendo como a los ponchazos, o sea, fue algo casual que bueno, cambió mi relación con la deuda con eso, porque le puse mucho compromiso, porque vi una posibilidad ahí. Pero gracias a estudiar coaching ontológico, a estudiar neurociencia, pude entender desde una metodología para poder aplicarlo en mí y también asistir a otros. Es empezar a poner en palabras y metodología para poder ver los procesos
transformacionales, tanto propios como de otros. Vamos con el proceso que me encanta, esta metodología, que se llama modelo OSAR. ¿De qué se trata este modelo OSAR? Para que vamos desglosando esto que me pasó a mí, ¿no? Todos buscamos de alguna u otra manera resultados. Yo quiero tener un resultado de una muy buena relación con mi hijo, por ejemplo. Quiero tener una muy buena relación con mis socios. Quiero tener un resultado también económico, de acuerdo a mi profesión, a mi actividad. Quiero ser rentable en el ámbito de la bolsa, en el ámbito de la cripto, lo que sea. Busco un resultado. Ahora, ¿qué tiene que suceder antes para que llegue ese resultado? Tiene que suceder ciertas acciones. O sea, las acciones están antes que el resultado. De acuerdo a las acciones, voy a tener determinado resultado. Si yo tengo que hacer 50 llamadas por día para poder tener 3 ventas, y en vez de hacer 50 llamadas por día, estoy haciendo 10, y a lo mejor estoy cerrando una, con suerte, en el día. ¿Por qué? Porque mis acciones son mínimas. Ahora, si yo me doy cuenta de que esas acciones, 50 cierro 3, como promedio que tengo como vendedor, si yo hago 100, estoy cerrando 6. Estoy duplicando mi rentabilidad, mi performance. Y seguramente al hacer 100, mi performance mejora, porque tengo más práctica. Entonces a lo mejor no cierro literalmente el doble, cierro más, porque estoy más entrenado, tengo más horas de vuelo. Entonces, de acuerdo a las acciones, voy a tener un cierto resultado. Pero también, ¿qué tiene que llegar antes de las acciones? ¿Qué tiene que ocurrir antes de la acción? ¿Quién está antes de la acción? Está el observador. Entonces, de acuerdo a cómo estoy observando el mundo y cómo yo me relaciono en ese mundo, voy a tener una determinada acción. ¿Y cómo se conforma el observador? Cuerpo, emoción y lenguaje. Entonces, de acuerdo a quién estoy siendo y estoy observando el mundo, me voy a dirigir a tomar acción de una determinada manera, única y particular. Y esa manera me va a llevar a un resultado. Un resultado que puede ser placentero o displacentero. Como les dije recién, si yo estoy enojado y me comunico con mi hijo de una manera, ¿sí? Desde el enojo, y me va a salir seguramente el tono de voz alto, manera, forma, mi gestualidad, mi corporalidad. O sea, cambia mi relación con mi hijo. ¿Por qué? Porque ese observador que estoy siendo y hoy estoy tomando una determinada conversación con él, estoy justamente en una emoción de enojo. El cuerpo también lo somatiza. Y el lenguaje que me sale natural es de enojo. Cuando me doy cuenta, digo, para, no tiene nada que ver el trabajo con mi hijo o con mi familia. Entonces digo, ¿lo podemos hablar después? O hago un juego, me divierto, sonrío, agarro el gato, agarro el perro, gestiono mi observador. ¿Para qué? Para poder conectar con mi hijo, porque mi resultado, el resultado que yo quiero con él, es justamente tener una buena relación. Muchas veces nos comunicamos con el otro para romper la relación, porque estoy enojado y quiero romper algo, quiero descargar. Pero bueno, es porque somos más animales que racionales. ¿Vieron cuando un animal se enoja? Bueno, va y ataca, o se defiende, o corre, huye. Bueno, cuando nosotros no nos conocemos desde nuestra biología, desde cómo funcionan las emociones, los sentimientos, los estados de ánimos, y bueno, muchas veces vamos a reaccionar ante el mercado, vamos a reaccionar ante un estímulo, reaccionamos en vez de accionar. No somos conscientes, o sea, nos gana la emoción, somos más animalitos, como animales, ¿sí? que racionales, porque no nos está dando la capacidad de pensar y parar un momento. Yo en mi trayectoria he roto relaciones por no controlar mis emociones, porque no conocía lo que me estaba pasando. Era inmaduro en mi desarrollo personal a nivel neurociencia o emociones, por ejemplo. Para mí había 2 o 3 emociones en la vida, no había más. Amor, no sé, tristeza. Tenía un vocabulario muy básico de emociones. Entonces lo que tiene el coaching financiero es que integramos todas estas distinciones. ¿Para qué?
para conocernos, para pasarla por el cuerpo y empezar a ver cómo es el proceso de lograr resultados deseables. ¿Para qué? Para que después esa experiencia la podamos trasladar a una metodología y asistir a otros. Pero primero la tenemos que pasar por el cuerpo, darnos cuenta qué es lo que sucede cuando empezamos a aplicar esta metodología con nosotros mismos y también cómo materializamos eso que visionamos teniendo estos procesos de planificación financiera, ¿no? Y algo más profundo también que tiene que ver con el observador, tiene que ver con las creencias más profundas, ¿sí? Esto que les dije recién, cómo son las cosas y cómo deberían ser, definen prácticamente cuáles son nuestras creencias más profundas. Imagínense que yo durante 35 años prácticamente tuve un concepto de la deuda que era toda mala. Y simplemente porque me llegó un vocabulario que estaba la deuda buena, deuda mala, aparece en mi vida, pero de ahí pasaron meses, años, hasta que yo pude resolver esa ecuación y hacer una transformación en mi núcleo duro. No es de un día para el otro. Hay un proceso por el cual viví en donde hoy cambio mi relación con la deuda gracias a que pude trabajar lenguaje, cuerpo y emoción. ¿Se dan cuenta de lo importante que es tener esta metodología y empezar a aplicarla en diferentes ámbitos de nuestra vida? Empezar a ver resultados y después, obviamente, todo esto se entrena para después asistir a otros. Muchas veces pensamos que cuando nosotros lideramos personas o trabajamos con inversionistas o asesoramos financieramente, yo digo, no, acá tenés que hacer esto, mira, haz esta acción, haz esto y esto y vas a tener este resultado. Pero ni siquiera le pregunto qué creencia tiene, cuál es el sistema familiar, por qué cree lo que cree que es posible o no es posible, tiene temor, tiene miedo a qué, cuáles son sus creencias más profundas sobre algo puntual. No preguntamos eso. Estamos liderando personas, estamos conduciendo equipos de venta, estamos asesorando personas. Entonces no es solamente la parte técnica financiera, tiene que ver con el ser humano. Buscamos generar transformaciones sustentables en el tiempo y para eso necesitamos tocar, saber tocar y entrar en el observador para después llegar al núcleo duro. Cuando hay esa transformación en el núcleo duro, es donde esos cambios son perdurables en el tiempo, son transformaciones. Si no, va a ser un cambio, un parche, en donde la relación que tenga con los socios, con la familia, con él mismo, con el creador, con la deuda, con lo que sea, va a seguir siendo nociva. Entonces, a lo mejor tiene dinero, tiene un bien tener, pero no tiene un bienestar. Nosotros buscamos las dos cosas. Desde ese lugar abordamos el coaching financiero. No es solamente ganar guita y que la libertad financiera. Sí, la libertad financiera se logra en una consecuencia de desarrollarte personalmente. Porque muchas personas han ganado dinero, más que todo la parte deportista, tenistas, boxeadores, futbolistas, que han ganado mucho rápidamente, pero el desarrollo personal que tenían era muy básico. Firmaron cosas que no tenían que firmar, no sabían leer un contrato, no sabían leer un convenio. Se rodearon de personas que eran nocivas, los llevaron por caminos oscuros, grises. Todo eso tiene que ver con el desarrollo personal. Rodearse de personas productivas, sanas. El otro día veía en el Instagram algo que les quiero compartir que está buenísimo. Decía el Instagram, esto que decía también Jim Rohn, ¿no? Es decir, te pareces a las 5 personas que te rodeas permanentemente, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si esas 5 personas que te rodeas permanentemente, que pueden ser tus compañeros de trabajo o socios, o tener acuerdos con esas 5 personas, qué pasaría si tenés la oportunidad de decirle a tu hijo que sea parte de ese círculo íntimo? O sea, si vos quisieras que tu hijo también sea socio de tus socios, estás por buen camino. Fuerte, ¿no? Fuerte. Ahora, si no elegirías que tu hijo habite esos espacios que estás habitando vos con tus socios, y estaría bueno para pensar. Hoy, gracias a Dios, yo he tenido muy malos socios y hoy tengo muy buenos socios. ¿Sí? Hemos pasado por esos vaivenes de la vida.
Pero hoy mi hijo me encantaría que habite los espacios que yo estoy con ellos y que ellos también promocionan. Patricia Corina, excelente persona, excelente familia, excelente en su profesión. Me encantaría tener un poquito más de esa capacidad de estudio que tiene ella, que ella aportó toda la que es neurociencia aquí. Fernando, Pablo, que crearon ICOA, la verdad una humildad tremenda, una capacidad de conexión tremenda, como socios impecables, impecables. Nicolás Ferreira está detrás del telón, pero haciendo todo lo que es la parte tecnológica. Es un solucionador de problemas, pero en todo sentido. Un ser humano, un corazón gigante, así como el núcleo duro. Entonces, desde ese lugar me encantaría que mi hijo también sea parte de ese entorno. Todo esto hace que tomemos conciencia y veamos y elijamos con quién queremos transitar nuestro viaje de emprendedurismo, de inversiones, de desarrollo profesional, etc. De hecho, primero está el desarrollo personal para después tener lo que queremos obtener, ¿no? Acá tenemos diferentes tipos de aprendizajes. Esto después lo vemos todo en detalle, ¿no? Esto es algo más rápido, en donde un aprendizaje simple de primer orden es cuando cambian las acciones. Decís, bueno, Adriana perdió el trabajo, ella tenía un trabajo de oficina y lo que busca es otro trabajo de oficina. No hay un nivel de conciencia, busca algo similar a lo que perdió. Entonces simplemente hay un cambio de acción, pero no hay un cambio de interpretación, que sí está en el observador. Si Adriana, por ejemplo, toma conciencia de decir, bueno, esta pérdida del trabajo me trae una oportunidad de hacer otra cosa, de irme a otro rubro, de estudiar otra cosa, en este momento de la vida que es bisagra, que quiero otra cosa de mi vida. Bueno, ahí hay un cambio de interpretativo. Entonces estamos hablando de un aprendizaje de segundo orden. Algo más profundo tiene que ver cómo cambie yo mi relación con la deuda, que es el aprendizaje de tercer orden, que ya cambió la creencia. Yo creía que la deuda era toda mala y era nociva y te esclavizaba y todo, me generaba ira, bronca, a tener una relación con la deuda que la amo. No veo otro tipo de inversión o negocio si no es apalancado por la deuda. O sea, los dos extremos, como un péndulo. Pero ¿por qué cambió esa creencia? Porque aprendí un lenguaje nuevo, puse acción, tuve resultados y ese resultado cambió mi emoción y obviamente resolví esa ecuación con el tiempo. Hasta hoy que cambió mi núcleo duro. Pero no solo queda acá esto. Aprendizaje de primer orden, segundo orden, tercer orden. ¿Cuál sería el de cuarto orden? El de cuarto orden es algo también que es invisible, que no lo tenemos en cuenta, pero está muy presente, que tiene que ver con el sistema familiar, el sistema del club, el sistema del gimnasio, el sistema escolar, el sistema de la facultad y el sistema Argentina o el sistema Colombia. No me puedo escapar del sistema. Todos habitamos ciertos sistemas y subsistemas, pero Argentina tiene una cierta regla de juego que yo, como observador, estoy condicionado por ese sistema, ¿sí o no? Me tengo que acomodar de acuerdo a las reglas de juego del sistema de Argentina. Tengo que pagar ciertos impuestos, tengo ciertas restricciones. ¿Qué más tenemos en Argentina? Tenemos inflación. Imagínense perder 3% mensual todos los meses de nuestro patrimonio. 3%. Una enormidad. Bueno, hace 3 años atrás perdíamos el 10%. Una locura. Y así todo nos acomodamos, nos sacudimos y seguimos adelante. No es poca cosa empezar a estudiar educación financiera para tener la capacidad de cambiar nuestro observador, ampliarlo, ¿para qué? Para poder diseñar una arquitectura y lograr mi soberanía dentro de un sistema bastante hostil, que en este caso es Argentina o Colombia, porque tengo que pagar multa, impuestos, restricciones, peaje, esto, lo otro, inflación, tengo que pagar por malas decisiones de muchos políticos, tenemos que pagar nosotros. Entonces, ¿cómo logro mi soberanía? ¿Cómo logro esa arquitectura financiera para que cualquier movimiento de color político o de guerras o lo que sea no me movilice en mi economía?
porque si no es demasiado frágil la economía. Si dependo solamente de una fuente de ingreso, muy frágil. Si dependo de un salario, es frágil. También como un emprendimiento único, es frágil. Tengo que generar múltiples fuentes de ingreso y también armar una arquitectura para que no dependa solamente de mi trabajo físico, sino tener un ingreso ganado y un ingreso pasivo. Toda esa arquitectura se va logrando teniendo distinciones. Distinciones técnicas financieras y distinciones de ser capaz, que tiene que ver una con el modelo OSAR. Entonces, cuando nosotros marcamos un norte, declaramos un objetivo, tenemos una declaración de objetivo, esa declaración ya me acomoda las emociones y me invita a la acción. ¿Vieron cuando ustedes dicen, che, vamos a hacer esto? Bueno, ahora, por ejemplo, con la diplomatura. Díganme, los que ya se anotaron en la diplomatura, si no están contentos, están con emoción. Che, quiero arrancar ya. Bueno, pero el problema de la emoción es que dura poco. ¿Y cómo puedo sostener en el tiempo esa motivación? A partir del lenguaje, declarando y teniendo en claro el objetivo. ¿Por qué y para qué quiero lo que quiero? Entonces también vamos a estudiar cómo activar la voluntad permanentemente, porque es fundamental. Si no, nos manejamos de acuerdo al estado de ánimo que estamos. Y eso es muy volátil. No llegamos a ningún lado. ¿Mm? Yo les puse el ejemplo mío, de mi observador, lo que yo viví con mis viejos, con mi entorno familiar. Les di el modelo OSAR para que vean la metodología. Y ahora les quiero mostrar parte de esta película, que es Hambre de Poder, que es la película de McDonald's. Lo que quiero que observen en esta película es el lenguaje de los actores y también el observador que está haciendo cada uno. Cuerpo, emoción, lenguaje. Fíjense en el cuerpo, fíjense en el lenguaje, fíjense en la forma, la corporalidad. Fíjense cómo conectan o no conectan en esta escena de la película. ¿Ok? Vamos. ¿Eso en verdad es suyo? Dirijo las franquicias. Soy el que está detrás de todo. Está bien, pero no hay activos. Usted ha visitado McDonald's, porque tenemos 3 aquí en el área de Chicago. Debería ir. Gracias. No, me gustaría enseñarle para que tenga idea de lo que... Gracias. Señor Kroc. ¿Puedo ayudarle? No, pero tal vez le pueda ayudar. Harry Sunborn, mucho gusto. No. Estamos felices con nuestro proveedor habitual. No vine a vender helado. ¿Y qué quiere? Escuché su conversación allá, sé que tiene problemas financieros. Preocúpese por lo suyo. Soy admirador de su negocio. Señor Kroc, si usted no hace dinero a montones, algo está muy mal. John, dame el libro, ¿quieres? Ven a la oficina, Harry. Y en resumen, hay un bajo flujo de activos, sin efectivo, y un terrible contrato que requiere que pase un lento proceso para hacer cambios. Y eso sí los aprueban, lo que nunca harán. ¿Me hace falta algo? Eso lo resume. Dígame del terreno. ¿El terreno? Tierra, edificio, ¿cómo es que funciona todo eso? Es algo muy simple. El franquiciador elige el terreno, lo arrenda por 20 años, saca un préstamo de construcción, levanta el local y empieza. Así que el propietario elige el sitio. Sí. ¿Elige la propiedad? Sí. Da entrenamiento, las reglas, el saber cómo, y él es responsable del resto. ¿Hay un problema? Muy grande. ¿No te has dado cuenta en qué negocio estás? No son las hamburguesas. Son las propiedades, Rey. No crees un imperio del 1.4% con el 15% de una hamburguesa. Lo creas si tienes la tierra donde la hamburguesa se cocina. Lo que debes hacer es comprar terrenos y al revés tú rentas la tierra a las franquicias que como condición del trato se permite que les rentes tú. Y solo tú. Esto resuelve 2 cosas. Una, un firme flujo de ingresos. El dinero fluye antes de que la bola caiga. Y 2,
gran capital para expansión, que a la vez alimenta la tierra adquirida, que a la vez alimenta la expansión, y sigue, y sigue. Tierra. Ahí está el dinero. Y algo más. Control. Control sobre la franquicia. Si hay fallas en el modelo de calidad, cancelas la renta. Control sobre Dick y Mac. El resultado, tendrás bancos y franquicias en la palma de tu mano. Si hiciera eso, los hermanos ellos, en efecto, se verían... Sí. Sí. ¿Qué dices, amigo? Qué maravillosa película, ¿eh? La verdad que es para rescatar muchísimo, muchísimo. Fíjense algo muy importante. Primero, el empresario de helados estuvo atento a una oportunidad. Y él tenía un conocimiento, una lógica y una base de la educación financiera en donde él se dio cuenta dónde estaba el negocio y dónde estaba la actividad. Y se lo muestra a Ray Kroc. Ray Kroc estaba ahogado. No tenía crédito, no le daban plata por la franquicia, iba a perder ya la casa, el matrimonio. El que ve la película va a darse cuenta de que estaba en un momento bastante crítico. Pero fíjense algo muy importante, que no cambió la hamburguesa, no cambió los colores de la marca, no cambió la M de McDonald's, no cambió la marca, no cambió nada. ¿Qué es lo que cambió en este video? Lo que cambió fue la capacidad de diseñar el negocio de una manera diferente. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes es la siguiente. ¿Dónde está tu actividad? Que es justamente lo que haces para generar ingresos hoy. ¿Dónde está tu actividad? Definí tu actividad. Y también definí dónde está tu negocio. Lo que estás construyendo para generar libertad mañana. Entonces, tengo que definir de lo que estoy haciendo hoy, dónde está tu actividad y dónde está tu negocio. ¿Dónde está tu actividad? ¿Dónde está tu negocio? Esa es la pregunta clave para empezar a diseñar una arquitectura y empezar a trabajar diferentes fuentes de ingresos, ingresos ganados, cambio tiempo por dinero, y también ingresos pasivos en donde genero ingresos sin estar presente. Pero el video también te muestra otras cosas. Por ejemplo, el que tenía la educación financiera, que es el empresario de helado, fíjense, hizo dinero sin dinero. Él hizo dinero sin dinero. De hecho, fue mano derecha de Ray Kroc durante muchos, muchos años. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que al tener un conocimiento y una base de educación financiera, ustedes van a ser mucho más atractivos en el mercado. La gente se va a pegar para querer hacer negocios con ustedes. La gente se va a pegar a sus proyectos. ¿Por qué? Porque tienen distinciones, tienen un vocabulario, tienen una forma de pensar totalmente diferente al resto de los ciudadanos. Esta manera de pensar no está en la cultura general. Entonces ustedes pueden hacer dinero sin dinero simplemente aportando una lógica en el negocio en donde es viable tener esta distinción, definir dónde está la actividad y dónde está el negocio. Por eso también yo les enseño lo que es el estado financiero personal. Esta sería la imagen del estado financiero personal. ¿Dónde está mi actividad? Mi actividad me genera ingresos ganados, cambio tiempo por dinero. ¿Dónde está mi negocio? Mi negocio está en el ingreso pasivo. Por lo tanto, tengo que tener la capacidad de diseñarlo y crearlo. Entonces, si soy empleado y tengo un sueldo, una parte de ese sueldo tiene que ir a la columna de activos, como inversión, tiene que ir como producto para que se reinvierta, como negocio, como cualquier cosa que te permita generar ingresos, ganancia de capital, ganancia con flujo, intereses, dividendo, lo que sea.
pero yo tengo que empezar a crear una columna de activos con múltiples fuentes de ingresos. Si soy emprendedor, tengo que tener la capacidad de multiplicar ese negocio con ingresos pasivos. Entonces, por un lado, tengo mi negocio que yo trabajo fuerte, pero también tengo ingresos pasivos del mismo negocio o creando otro negocio que me genere ingresos pasivos. Toda esa arquitectura, ese diseño, tiene que ver con el observador, tiene que ver con una manera diferente de pensar los negocios y las inversiones desde lo tradicional. Algo diferente a lo tradicional. Y no se logra de un día para el otro. Se trabaja semana tras semana con diferentes distinciones para empezar a cambiar ese chip, ese músculo reactivo de que el negocio es de una determinada manera. No, el negocio se puede diseñar de muchas maneras. Se lo dije en el video anterior. Me gusta esto que decía Stanislao Barrach. En vez de enfocarse solamente en un punto de vista, es tener la capacidad de tener muchas vistas de ese punto. Y de eso se trata el negocio de McDonald's. Hoy McDonald's es gracias a esa mentalidad de educación financiera que le mostró dónde estaba la actividad y dónde estaba el negocio. El negocio no pasaba por la venta de hamburguesa. De hecho, les voy a agregar algo. La venta de hamburguesa tiene que ver con ganancia de capital. El negocio pasaba por otra ganancia que tiene que ver con el flujo de efectivo, que es la tierra donde se cocina la hamburguesa. La idea es que ustedes, Marcela, Adriana, Claudia, Yelen, todos ustedes vean su actividad y tengan la capacidad de diseñar esa arquitectura para que empiecen a diseñar ingresos ganados e ingresos pasivos y empiecen a tener múltiples fuentes de ingresos para trabajar su retiro, para trabajar su libertad financiera, para trabajar su libertad geográfica, pero tiene que ver ¿con qué? Con el observador y cambiar ese núcleo duro, porque mientras más duro sea ese núcleo de cómo son las cosas y cómo deberían ser, va a llevar un poquito más de tiempo, pero sí es posible, chicos. Yo se lo mostré con este concepto de la deuda y yo lo pude cambiar sin tener las herramientas que yo le voy a estar brindando en la diplomatura. Entonces los procesos se aceleran teniendo herramientas de desarrollo personal y obviamente de neurociencia y de coaching ontológico. Y por último, les quiero mostrar esto. Acá tenemos el observador, tenemos las acciones y tenemos el sistema. Y tenemos diferentes condicionamientos e influencias. Entonces, el observador condiciona las acciones que voy a tener. O sea, yo tengo una manera de comunicarme única y particular para tomar acción. Y esa acción que estoy tomando la hago de una manera muy particular mía, con un tono de voz, con una energía, con una actitud, con una corporalidad única, particular. Entonces, el observador condiciona mucho a que tenga o no tenga resultado. Porque si mi observador tiene que ver con el enojo, que estoy enojado con el país, que no se puede crecer, que esto, que lo otro, ¿cómo van a ser mis acciones? Y la gente se va a escapar de mí, no va a querer ni conversar. Tengo un repelente en mi lenguaje. ¿Me siguen? O si trato mal a una persona, no vuelvo a hacer negocio con esa persona. Entonces, mi observador, quién estoy siendo, tiene mucho que ver con cómo voy a tomar esa acción, cómo va a ser visible ese accionar. También estamos condicionados por el sistema. El sistema familiar no es lo mismo que me acompañe mi pareja o no, o que tenga algún familiar enfermo o no, o que venga de una clase muy baja, media o alta. Eso también condiciona las creencias familiares, los mandatos familiares, y también el sistema de Argentina, de Córdoba, de Formosa o de Colombia. No conozco cómo se divide las provincias en Colombia, pero cada provincia también tiene sus regulaciones. Entonces, no es lo mismo tener una inflación de un 3% anual, que tenga una manera y un incentivo para accionar de una manera, a tener un 3% mensual, que tengo otra manera, otro incentivo, a tener un 10% mensual, como tuvimos nosotros, que tenemos otro tipo de condicionamiento. Entonces me invita a tomar diferentes tipos de acciones. No es lo mismo estar en un país como por ejemplo Brasil o Chile, que tiene entre 6 y 10 veces más capital para poder emprender, o sea, créditos para emprendedores y pymes.
Y nosotros no tenemos en Argentina, entonces estamos limitados con eso. Entonces el sistema me condiciona. ¿Me siguen la cantidad de obstructores que tenemos para poder progresar? No solo biológicos, sino también sistémicos. Así todo, sin tener estos conocimientos, salimos adelante y le ponemos ganas y progresamos y todo. Bueno, perfecto, pero si somos conscientes de esto, vamos a poder diseñar de una manera mucho más ecológica, que tengamos un bienestar a la hora de emprender y un bienestar a la hora de invertir. Y también el observador que estoy siendo influye en el sistema. La relación que yo fui transformando con la deuda impacta en lo que ve mi hijo de 14 años de mí, obviamente, porque así como yo fui condicionado por papá, mamá y entorno, yo que soy adulto y tengo hijos, tengo familia, ¿qué sucede? Estoy condicionando a los que vienen atrás mío. Entonces también tengo una responsabilidad de evolucionar, de mejorar mi relación con el dinero, con los negocios, con la prosperidad, con la abundancia. Y el sistema también influye en el observador. Como les dije recién, no es lo mismo tener un país que tengamos capacidad crediticia o que no tengamos capacidad crediticia, que tengamos inflación o que no tengamos inflación, que el incentivo del gobierno sea cada vez ponernos más impuestos o que sea un incentivo de quitarnos impuestos. Son incentivos que cambia mi observador y ese observador va a accionar o reaccionar de una manera. Entonces todos nos movemos por incentivos. Miren lo que está pasando en España. Por un lado hay un incentivo de expropiar y hay gente que está feliz y hay otra gente que es propietaria y que no está feliz. Nos movemos por incentivos. Entonces para poder proteger nuestro patrimonio, no solo tenemos que ser buenos en generar capital, generar ingresos, generar prosperidad, sino también a conservar ese patrimonio y que ese patrimonio genere más patrimonio para no depender de mi profesión, de mi actividad. Cuando yo ya no dependo de mi actividad, logro mi libertad o mi primera instancia de libertad financiera, en donde yo puedo vivir de mis negocios o de mis inversiones. Pero para eso, repito, tiene que haber una mentalidad por la cual cree esa arquitectura de vida, esa arquitectura financiera que esté alineada con mis valores, con lo que yo quiero.